¿Cuántos de nosotros antes hacíamos cosas buenas, hacíamos obras buenas para los demás con la intención de ganarnos un escalón para el cielo? ¿Sí o no que ¿a cuánto nos ofrecieron esa oferta? Nos dieron esa oferta y dice, hágase esto, porque si usted hace esto se va a ganar un escalón para el cielo. Y algunos teníamos algunos escalones ganados ya. Estábamos seguros que teníamos algunos escalones, que ya por lo menos íbamos más arribita de la luna algunos, ¿no es cierto? Pero para el cielo no hay una escalera, para el cielo hay un camino que es Jesucristo. Levante sus manos, diga conmigo, soy buena tierra. Y tu palabra, Señor, dará en mi fruto, mucho fruto, a 30 por 1, a 60 por 1 y a 100 por 1, para tu gloria, Señor. Dele fuerte el aplauso al Señor de la palabra y tenga la bondad, tome asiento. Si yo le preguntara a usted, ¿usted quisiera que Dios le use? ¿Cuántos me dirían sí? Amén. ¿Ah? Levante su mano, diga, yo quiero ser usado por Dios. Parece que no tiene ganas. Dígale, yo quiero ser usado por Dios. Como que de verdad lo quiere. Diga, yo quiero ser usado por Dios. Porque a veces hay circunstancias en las que quisiéramos estar más equipados, en las que quisiéramos que Dios haga algo con nosotros o a través de nosotros. Quiero mostrarle con la vida de Felipe. Felipe es uno de los 7 diáconos o servidores elegidos por la asamblea de esa primera iglesia allí en Jerusalén. Resulta que hubo un inconveniente, está registrado en el capítulo 6 de Hechos, de que las viudas de los griegos no estaban siendo tan bien atendidas como atendían a las viudas de los judíos o hebreos, así dice la Escritura. Esa fue la queja. Y los apóstoles dijeron, vamos a elegir a 7, a escoger a 7 personas. Y escogieron a 7. Y lo interesante es que los 7 son griegos. Y los que se quejaron fueron los griegos. Entonces aquí hay un principio y una verdad. No te quejes, sé parte de la solución. Dígale al que está al lado, no te quejes, sé parte de la solución. Porque una necesidad, cuando nosotros vemos una necesidad, debemos estar dispuestos a llenar esa necesidad. Recuerde que una necesidad no es una invitación a criticar, sino una oportunidad para servir. Diga conmigo, una necesidad es una oportunidad para servir. Dice el libro de los Hechos, capítulo 8, versos 26 en adelante. En cuanto a Felipe, un ángel del Señor le dijo, ve al sur por el camino del desierto que va desde Jerusalén a Gaza. Mire, me tengo un ratito acá, está de Jerusalén a Gaza, dice hacia el sur porque es hacia abajo, en la parte de los 4 puntos cardinales, hacia el este, hacia el Mediterráneo, ¿no? Le dice, ve hacia el sur, hacia abajo, hacia Gaza. Entonces dice que él emprendió su viaje y se encontró con el tesorero de Etiopía, un eunuco de mucha autoridad bajo el mando de Candace, la reina de Etiopía. El eunuco había ido a Jerusalén a adorar y ahora venía de regreso. Sentado en su carruaje leía en voz alta el libro del profeta Isaías. El Espíritu Santo le dijo a Felipe, acércate y camina junto al carruaje. Felipe se acercó corriendo y oyó que el hombre leía el profeta Isaías. Felipe le preguntó, ¿entiendes lo que estás leyendo? El hombre contestó, ¿y cómo puedo entenderlo a menos que alguien me explique? Y le rogó a Felipe que se subiera al carruaje y se sentara junto a él. El pasaje de la escritura que leí era el siguiente: como oveja fue llevado al matadero y como cordero en silencio ante sus trasquiladores, no abrió su boca, fue humillado y no le hicieron justicia. ¿Quién puede hablar de sus descendientes? Pues su vida fue quitada de la tierra. El eunuco preguntó a Felipe, dime, ¿hablaba el profeta acerca de sí mismo o de alguien más? Entonces, comenzando con esa misma porción de la escritura, Felipe le habló de la buena noticia acerca de Jesús. Mientras iban juntos, llegaron a un lugar donde había agua. Y el eunuco dijo, mira, allí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado?
ordenó que detuvieran el carruaje, descendieron al agua y Felipe lo bautizó. Cuando salieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. El eunuco nunca más volvió a verlo, pero siguió su camino con mucha alegría. Entre tanto, Felipe se encontró más al norte, es decir, bajó hacia el sur y luego se fue hacia el norte, en la ciudad de Azoto. Predicó la buena noticia allí y en cada pueblo a lo largo del camino hasta llegar a Cesarea. Para ponerlo en el contexto, Cristo ascendió, deja la iglesia, los discípulos, empieza un avivamiento de varios años. Identificamos el primer mártir, Esteban, muere apedreado y Saulo, el joven Saulo de Tarso, está sosteniendo las vestiduras de Esteban. Empieza una violenta persecución contra la iglesia. Se desata una persecución encabezada por Saulo de Tarso que provoca que la iglesia de Jerusalén sea dispersada. Dice la Escritura que todos huyeron de Jerusalén excepto los apóstoles. La iglesia de Jerusalén es dispersada. Jesús les había dado un mandato. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado, y aquí estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Pero resulta que la iglesia en Jerusalén había olvidado completamente la cosmovisión del mandamiento, y ellos se habían quedado en Jerusalén. Y dice que la gente venía, traía a los enfermos a Jerusalén, y había todo un movimiento poderoso en Jerusalén, que los pocos que salían, los apóstoles tenían que ir a supervisar todo el trabajo que se hacía afuera. Entonces, una de las cosas que Dios permitió para que la iglesia saliera de las cuatro paredes fue una persecución, encabezada por Saulo de Tarso. Y encontramos a uno de estos 7 que le decía que habían sido elegidos, Felipe, que los teólogos le llaman el evangelista, ¿ya? Este Felipe dice que mientras iba, hacía la obra y predicaba el evangelio, predicaba la buena noticia, y lo encontramos unos versículos antes en Samaria. En Samaria había un movimiento poderoso encabezado por Felipe. Dice que Felipe estaba predicando y que no solo la gente escuchaba el evangelio, sino que respondía al evangelio. Se sanaban cojos, se sanaban enfermos. Había una obra poderosa de Dios, y ahí está Felipe. Ese que salió disperso de la iglesia de Jerusalén, ahora está ganando a cientos, posiblemente a miles. Y vamos a ver en Felipe uno usado por Dios, y que usted y yo estemos desafiados por el Espíritu Santo a ser usados por Dios. Amén. Como dice el meme, amén o no amén. ¿Ah? Diga amén, que es una buena palabra. Sí, amén significa así sea. Mientras iba, Felipe, invertía su vida en la visión. Las dos primeras frases del gran mandamiento o de la gran comisión, de la gran comisión, porque el gran mandamiento es ama a tu prójimo, ama a Dios y a tu prójimo. La gran comisión es, por tanto, id, o dice otra versión, mientras vayan y hagan. Ese griego, por tanto, id, es mientras van, hagan. Diga conmigo, mientras voy, tengo que hacer. ¿Qué tienes que hacer? Discípulos. Diga, mientras voy, tengo que hacer discípulos. ¿Mientras voy dónde? Mientras voy a la tienda, mientras voy al deporte, mientras voy al trabajo, mientras voy a la empresa, mientras hago negocios. Diga, mientras voy, tengo que hacer discípulos. Felipe, mientras iba, él iba, no sabía con qué rumbo, iba huyendo, pero en cada lugar iba predicando la buena noticia de Cristo. Y había un movimiento poderoso, un avivamiento en Samaria. De hecho, así dicen los estudiosos y los teólogos, llaman al primer gran avivamiento fuera de Jerusalén, allí en Samaria. ¿Quién era? No era uno de los apóstoles, era uno de los miembros de la iglesia.
Toca al que está al lado y dile, Dios te quiere usar para un gran avivamiento en esta ciudad. Vamos, empújalo, despiértalo, dile, Dios te quiere usar para un gran avivamiento en esta ciudad. La segunda cosa que encontramos es que no solo que Felipe mientras va hace, sino que él escucha y obedece. Diga conmigo, escuchar y obedecer. Un ángel del Señor le habló a Felipe y le dijo, ve por el camino desierto que va a Gaza. ¿Y sabe qué hizo Felipe? Dice que se levantó y fue. No se parece a nosotros. A veces algunos de nosotros, Dios ya nos ha dicho que hagamos algo y nosotros estamos forcejeando con Dios. Estamos poniendo excusas. Estamos diciéndole al Señor, espérate para después. Tal vez ustedes no, pero los que vienen a la primera reunión sí les pasa eso, ¿sabe? ¿Sí? Y entonces Dios nos ha dicho ya, nos ha dado una orden. A algunos de ustedes le ha dicho bautiza y ustedes están diciendo no, después. Es que todavía no entiendo bien. No, obedece. A algunos les ha dicho cásate y dicen no, es que mira que. No, a algunos ya les ha dado órdenes. Ya Dios les ha dicho qué hacer. Y estamos dando la vuelta. Pero Felipe era uno que escuchaba y obedecía. Dile que está al lado de ahí, hay que escuchar y obedecer. Porque lo que pasa es que después acumulamos tanto que escuchamos, pero no obedecemos. Se parece a algunos de nosotros que tenemos muchas tareas pendientes. Mire, yo tengo algunos libros que leer, por eso ya no compro libros. Sí los acepto si me los regalan. Pero tengo algunos libros que leer, entonces no voy a comprar libros hasta que no termine de leer esto que tengo aquí. Algunos de nosotros tenemos tareas pendientes, cosas que dijimos que íbamos a hacer y no estamos haciendo. Algunos decimos, mañana empiezo a hacer ejercicio. Otros decimos, mañana empiezo a hacer dieta. Y así algunas cosas, pero siempre es mañana. Toca el que está al lado y dile, es hoy. Dile, es aquí, es ahora y es contigo. Dile, vamos, empújalo, tócalo, no lo dejes que se duerma. El ángel del Señor le dijo a Felipe, ve al camino de Gaza, y él dice que se levantó y se fue, oyó y obedeció. Un ángel del Señor vino, le habló y él se levantó y se fue. Diga conmigo, obedecer inmediatamente. Vamos, diga, obedecer inmediatamente. Sí, porque si nos ponemos a considerar algunas cosas, nos van a invadir las excusas, nos van a invadir los temores. Si el Señor te dice, háblale a esa persona de Cristo, hazlo inmediatamente, porque después te vas a poner a pensar, ay, ¿será que me va a escuchar? Ah, no, ¿será que me rechaza? Ya perdiste. Porque si te detienes, las dudas y los temores te van a invadir. Hay que obedecer sin dudas y sin temores. Hay que obedecer sin cuestionamientos. Y hay que obedecer sin pedir explicaciones. Felipe oyó y obedeció. No pidió explicaciones. No puso cuestionamiento. La segunda vez que escuchamos que Dios le da una instrucción, es más abajo y dice, y el Espíritu Santo le dijo a Felipe, júntate a ese carro. Y dice que rápidamente se acercó. Rápidamente. No esperó. Inmediatamente. Presurosamente. Felipe corriendo, dice una versión, se acercó corriendo al hombre en el versículo 30. Y apenas escuchó que este hombre estaba leyendo la escritura, le dijo, ¿entiendes lo que estás leyendo? ¿Sabe qué es eso? Obediencia sensible. Tenemos que estar sensibles para oír la voz, pero también sensibles para obedecer. No sucede, ¿no? Varones, vamos a confesarnos los varones acá, que a veces la esposa está muy sensible y tú dices algo y parece que hiciste, parece que fue una ofensa muy grande. A veces pasa la inversa también, los varones andamos muy sensibles y la esposa dice algo y te pones a la defensiva. ¿Pero qué te hice, mujer? Pero hay que estar sensibles para oír la voz y obedecerla. Levánteme su mano derecha y diga, sensibles para obedecer. Obediencia presurosa, hermano. Dice que él oyó y se acercó corriendo. Obediencia diligente. Necesitamos ser presurosos, sensibles
y necesitamos ser diligentes para obedecer a Dios. Ahora, ¿por qué se necesitan personas, hijos de Dios, que seamos presurosos, sensibles y diligentes para obedecer? Porque hay gente que, aunque son gente buena, aunque son gente sincera, necesitan un encuentro con Jesús porque leen sin entender. Mira que ese hombre estaba leyendo. Ahora, necesito que entendamos esto. Él viajaba miles de kilómetros para una vez al año poder adorar al Dios de Israel. Él había acogido esa fe. Y aunque, escúcheme, él no podía entrar a adorar porque era un eunuco. Y la ley prohibía a los eunucos entrar. De hecho, había un patio que se llamaba el patio de los gentiles o de los extranjeros. Solo llegaban hasta allí, nada más. O sea, él no podía participar de toda la adoración. Ahora, y hay gente así, hay gente buena, hay gente que es sincera, pero que cree cosas equivocadas acerca de Dios. Hay gente que participa fielmente de una religión, pero no discierne la verdad porque necesitan un encuentro con Dios. Adoran sin conocer, leen sin entender, estudian sin comprender. Tienen información, pero no tienen revelación. Le ha pasado, tal vez usted era una de esas personas que decía, es que yo leo la Biblia y no entiendo. Porque la Biblia como libro no es un libro así muy atractivo para leer. Ahora ya los hacen con tapa de color, pero por muchas décadas la Biblia era tapa negra, ¿cierto? Tapa negra. Y usted abre, y encima que la letra es pequeña por el contenido de 66 libros, y usted abre y está un nombre allí, el nombre o el título del libro, el Génesis, y tiene un número grande y tiene números chiquitos, ¿no es cierto? Y cuando usted no conoce la Biblia, que eso se llaman versículos y capítulos, usted dice, no es como que fuera un libro muy amigable para leer, así atractivo a la primera. ¿Está aquí conmigo? Entonces le digo, son personas buenas, pero que tienen su fe quizás en una religión, en una tradición familiar, en una tradición cultural, como en ciertos países. Tú naces en Tailandia y eras budista, pero porque naciste en ese país. Acá escoges tu fe o no. Yo nací en mi familia todos son de esta religión. Gente sincera, gente buena, pero que lee sin entender, que estudia sin comprender, que necesita ser enseñada, guiada. Felipe presuroso dice que fue, se acercó. ¿Por qué? Porque ese etíope eunuco, aunque era sincero, fíjese, viajaba miles de kilómetros. Claro, tenía el presupuesto. Era el mano derecha de la reina de Etiopía. Hay una versión que dice que, fíjese, ese territorio de Etiopía era por la geografía dice que era el mismo sector de donde era la reina de Sabá. La reina de Sabá, que es una mujer que va a visitar al rey Salomón. Usted le cuenta eso en Reyes, en Crónicas. Entonces, dicen, es una teoría que hay, una teoría de estudiosos de la Biblia, que entre esos encuentros que tuvo con Salomón, ella adoptó la religión de Israel, adoptó y se llevó eso para allá. Algunas versiones dicen que aún hasta se fue embarazada de Salomón. Yo no puedo certificar eso, solo estoy compartiéndole, ¿no es cierto? Y que por eso en el reinado se estableció la fe al Dios de Israel. Entonces, sea que sea por esa manera, porque hay otros que dicen que este es uno de los que se convirtieron en Pentecostés y volvieron a su tierra y regresaban año a año, porque fueron absorbidos por la religión. Indiferentemente de eso, este hombre leía, pero no entendía, adoraba sin conocer, creía sin entender.
Y él seguramente solo llegaba hasta el atrio de los gentiles, pero ¿sabe por qué? Porque no conocía la promesa completa. Y le voy a leer Isaías 56, versos del 3 al 5, donde está la promesa para los extranjeros y para los eunucos que creyeran en el Señor. Dice: el extranjero que se entrega al Señor no debe ni siquiera pensar en que Dios lo va a rechazar. Tampoco el eunuco debe considerarse como árbol seco. Esto digo a los eunucos que respetan mis días de reposo, me son fieles y me obedecen. Yo les concederé el privilegio de tener sus nombres grabados de manera permanente en mi templo, dentro de mis muros. Mire qué promesa. En el muro de los gentiles había un letrero calado en la piedra que decía que hasta allí nomás podían llegar los gentiles. Pero como desconocían por causa de la religión de que Dios no solo que les iba a permitir entrar, sino que grabaría sus nombres perpetuamente. Bendito sea el Señor. Tendrán un nombre eterno que nunca será borrado. Eso es mejor que tener muchos hijos e hijas. Wow. Pero no conocían la promesa. Estas personas que son sinceras, pero que no conocen a Dios, no conocen a Cristo, que andan buscando la verdad y hacen cosas buenas y son sinceros y son devotos, pero sin embargo están equivocados. Necesitan conocer el camino que es Jesús. ¿Cuántos de nosotros antes hacíamos cosas buenas, hacíamos obras buenas para los demás con la intención de ganarnos un escalón para el cielo? ¿Sí o no? ¿A cuánto nos ofrecieron esa oferta? Nos dieron esa oferta y dice: hágase esto, porque si usted hace esto se va a ganar un escalón para el cielo. Y algunos teníamos algunos escalones ganados ya. Estábamos seguros que teníamos algunos escalones, que ya por lo menos íbamos más arribita de la luna algunos, ¿no es cierto? Pero para el cielo no hay una escalera, para el cielo hay un camino que es Jesucristo. Yo soy el camino y la verdad y la vida, dijo Jesús. Nadie viene al Padre si no es por mí. Pero ellos lo desconocen, entonces necesitan ser acercados a Dios. Pero para acercarlos a ellos, a Dios, nosotros tenemos que acercarnos a ellos. El Espíritu Santo le dijo: acércate a ese carro. Para que ellos conozcan a Dios, nosotros tenemos que oír y obedecer. Así que él escuchó la palabra y obedeció inmediatamente. Ellos necesitan que se les explique las verdades espirituales que solo se pueden entender espiritualmente. No hay manera, hermano. Yo recuerdo a mi padre cuando él no conocía al Señor y decía: oye, mi hijo, pero es que yo no entiendo. Yo leo la Biblia y no entiendo. Pero cuando él tuvo un encuentro con Jesús, y yo le dejé mi libro Dios es mi Padre, y le dejé varias copias, él andaba compartiéndole a otro y le decía: toma, léete este libro que tú lo necesitas, lo escribió mi hijo, toma. Así predicaba el Evangelio él. Oiga, porque las verdades espirituales se tienen que enseñar espiritualmente, y solo el Espíritu Santo que nos va a ayudar a hacerlo y a entenderlo. Necesitan ser guiados. Aunque él iba con un rumbo de vuelta a su nación, necesitaba ser guiado a Dios. Aunque él conocía la religión, no conocía a Dios personalmente. Necesitan ser trasladados de una religión a una relación, porque no es lo mismo, hermano. O sea, la religión no va a llenar tu vida. Solo una relación con Jesucristo como Señor y Salvador es lo que te va a hacer pleno. ¿Estás aquí conmigo aún? Ellos necesitan salir de sus caminos y ser llevados al camino que es Jesucristo. Ahora, para ser usado por Dios, no solo tengo que oír y obedecer, tengo que acercarme a las personas, sino que tengo que determinar que voy a obedecer siempre. Diga, obedecer siempre. Diga, obedecer siempre. Mire, él estaba en una cruzada poderosa y el ángel le dijo: vete al camino desierto, vete para allá. ¿Y qué hizo él?
Dejó todo y se fue. No cuestionó, no preguntó, no puso objeciones, sencillamente obedeció. Cuando el Espíritu Santo le dijo, acércate a ese carro, él se acercó rápidamente. Cuando escuchó al etíope leer en voz alta, inmediatamente intervino. Y cuando el etíope le dijo, aquí hay agua y me quiero bautizar, ¿qué hizo? Lo bautizó. Y después el Espíritu Santo lo llevó por otro lado. Y dice la Escritura que él en cada lugar que iba predicando el Evangelio. Él pudo haber cuestionado. Mire, hermano, a mí me cuestan algún grupo de personas, no le voy a decir cuáles. Pero escúcheme, él va apresurándose y escucha que dentro del carruaje van leyendo al profeta Isaías. Si hubiera sido yo me detenía. Pues si este ya es evangélico, ¿para qué me trajo el Señor para acá? Si ya conoce la Biblia. ¿Cuánta gente hay que se defiende del evangelio diciendo, no, yo ya leí la Biblia? No, está bien. Mucho más si sabes que tú eres cristiano y tú vas con esa intención. O te dicen, yo soy de esta religión. Algunos de nosotros éramos así. Pero Felipe no puso objeción. Él obedeció. No se retrayó, no se retrajo. Fíjese, está leyendo, como cordero era llevado al matadero, Isaías 53. Y entonces, pero si ya ha sido cristiano venía de adorar de Jerusalén, pero no tenía un encuentro con el Dios verdadero. Él tenía conocimiento de la religión. Fíjese, él dejó a los miles para ir por uno. Él dejó un movimiento poderoso donde seguro estaba la prensa por allí. Algunas entrevistas ahí para hablar con Felipe se quedaron pendientes. Pero él obedecía siempre la voz de Dios. Levánteme su mano derecha, diga, obedecer siempre la voz de Dios. Toca al vecino, dígale, obedecer siempre la voz de Dios. Dígale, obedecer siempre la voz de Dios. Hizo lo que el Señor le dijo que hiciera. Ahora fíjese, otra característica de él es que él obedecía completamente la visión. Llegó un momento entre esos más de 70 kilómetros que hay de Jerusalén hacia el camino en Gaza, haciendo un estudio de la geografía de ese lugar, dice que antes de la frontera con Gaza, allí hay un oasis. De hecho, actualmente, dice la tradición que ese lugar fue donde Felipe bautizó al etíope. Y hay hasta comunidades cristianas allí. Y las excavaciones demuestran de que es muy posible que en ese lugar, que es un nombre un poco difícil, no me lo pude aprender, ¿ya? Entonces, allí fue donde lo bautizaron al etíope. Oiga, pero cuando él le dijo, allí hay agua, ¿qué hizo? Lo bautizó. No le voy a decir que me levante la mano, pero yo sé que algunos están aquí que no se han bautizado todavía. ¿Y qué está esperando? No sé, que venga Felipe. ¿Qué está esperando? O sea, diga conmigo, obedecer siempre. Obedecer toda la visión. Entonces Felipe dice, ahí hay agua. Claro que sí. ¿Hay algo que impida que sea bautizado? Mira, algunas versiones incluyen una frase que dice, ¿crees verdaderamente? Y que el etíope responde, creo que Jesús es el Señor. Algunas versiones incluyen eso. Y hay una discusión sobre que si es o no está en los originales. Indiferentemente de eso, que esté o no esté ese texto, no le cambia nada. Pero, ¿por qué? Cuando le dice, ¿hay algo que le impida? Intrínseco está. No hay nada, porque lo bautiza inmediatamente. ¿Ya? Ahora, él no se detuvo.
él sencillamente lo bautizó. Y a mí me llama la atención que dice que después de que lo bautiza y salen del agua, el gozo de ese hombre, de ese etíope, era tal que en ese momento el Espíritu Santo lo sacó de allí y se lo llevó. Y el etíope quedó feliz. Feliz siguió su camino. Le digo esto porque nosotros, acá en esta casa, cuando usted empieza el proceso de discipulado, la ruta de discipulado, le asignamos a un líder, a un acompañante. Y hemos tenido casos de algunos que le dicen, mira, te vamos a tener que cambiar de la rey de aquí a la rey de acá, de este pastor de acá, con este pastor de acá, con este nuevo líder. Y hacen unos dramas, hermano. Ay, no me cambie de mi líder, no me cambie de mi pastor. Pero dice que cuando él lo bautiza y salen del agua, el Espíritu Santo se le lleva al que lo consolidó. Pero él siguió feliz su camino. ¿Sabe por qué? Porque el gozo de él era obedecer. Diga, el gozo de obedecer. Cambie esa cara y sonría, diga, el gozo de obedecer. Vamos, diga, el gozo de obedecer. Lo estableció en el gozo de obedecer. Al salir del agua, el Espíritu del Señor se llevó a Felipe y el funcionario ya no lo vio más. Pero a pesar de esto, siguió gozoso su camino. Mientras tanto, Felipe estaba en Azoto, más hacia el sur. Y de allí hacia arriba, al norte, hasta llegar, dice, hasta Cesarea. Y en cada lugar, en cada ciudad, él predicaba el evangelio. ¿Sabes qué es eso? No detengas tu obediencia. Dígale al de al lado, no detengas tu obediencia. Jóvenes que están acá, el mejor tiempo para servirle al Señor es ahora. Usted que está aquí, el mejor tiempo para servirle al Señor es ahora. Y es aquí. Dios te trajo a este lugar. Dios te trajo a esta casa. Diga conmigo, es aquí. Diga, es aquí. Es ahora. Diga, yo estoy aquí para obedecer. Entonces, no detengas tu obediencia. Te bautizaste, empezaste mi conexión con Dios, nací para triunfar, la LBS, empezaste, no detengas tu obediencia. No, que no voy a parar, ¿sabes que voy a esperar el otro encuentro? No pares de obedecer. Como dice una alabanza, no pares, sigue. Así dice una alabanza, ¿no es cierto? ¿Ah? ¿Cuántos saben esa alabanza? Toca al que está al lado y dile, no pares de obedecer. Él nunca detuvo su camino de obediencia. Mire, desde Jerusalén, desde Samaria, descendiendo por el camino de Gaza, luego subiendo hacia Azoto y llegar a Cesarea hay 270 kilómetros. Algunos de esos no los tuvo que caminar Felipe. ¿Sabes por qué? Porque el Espíritu Santo se lo llevó. Y ahí quiero llevarlo para terminar. Qué extraordinario. Ese hombre, fíjese, ¿quién es el primero que se le acerca? Un ángel. El ángel le habla. Algunos de nosotros quisiéramos que un ángel viniera y nos dijera. ¿Tú crees que el ángel va a venir a decirte, oye, ya báñate? No. El ángel te va a movilizar a la visión del Padre. Él te va a decir, muévete. El ángel le habla. Luego de eso, el Espíritu Santo le habla. Cuando el ángel le habla, él obedece. Cuando el Espíritu Santo le habla, obedece. ¿Qué hace? Hace todo lo que tiene que hacer. Le interrumpe en el camino con gracia. Le predica todo el evangelio. Lo bautiza, lo deja feliz. ¿Y de ahí qué hace el Espíritu Santo? Se lo lleva. Porque el Espíritu Santo quiere hacer cosas extraordinarias con los que están dispuestos a obedecer. Yo no sé si estoy hablándole a esa gente hoy día. El Espíritu Santo está listo para hacer cosas extraordinarias con aquellos que están listos para obedecer. Ahora, inmediatamente. ¿Quieres ser usado por Dios? Como tres. ¿Quieres ser usado por Dios? Ponte de pie, por favor. Vamos a terminar.
Si quieres ser usado por Dios, este es el tiempo, esta es la hora, este es el momento. No pongas excusas. Mientras oramos, el Señor va a poner en tu mente, en tu corazón, a un amigo, a una amiga. Es el ángel, ángel significa mensajero. Así que yo estoy como mensajero del cielo, no soy un ángel, soy ser humano. ¿Ah? Para decirte de parte del Señor, levántate y ve donde tu amigo. Levántate y ve donde tu familiar. Levántate y ve. ¿Qué vas a hacer? Yo te recomiendo que hagas como Felipe y vayas. No pongas excusa, vayas. Te está esperando, ¿sabes? Yo estaba viendo una visión en la primera reunión y era que hay gente que está ya leyendo la Biblia pero que no entiende. Vas a llegar tú. Vas a llegar a decirle, ¿entiendes lo que lees? Pues si no entiendes, yo sí entiendo. Preséntale el Evangelio del Reino, preséntale a Cristo. Tal vez digas, es que yo no sé predicar. No prediques, solo háblale de Jesús. Solo habla lo que Él ha hecho en tu vida. ¿Quieres ser usado por Dios? Esta es la oportunidad. Cierra tus ojitos por un momento. Ora al Señor y dile que quieres ser usado por Él. Dile, Señor, úsame.